Días, Constanza, Claudia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ahí lo vemos también a través del streaming para quienes Sí, nos los vemos están, también. ¿cierto?, siguiendo a través del streaming de pauta.cl. Ven al doctor Jaime Mañalich. Jaime, partamos por su evaluación de la situación de salud que tenemos en este minuto. Esto de la crisis de los hospitales, que todos los años, y quiero confirmar con usted que es así, todos los años dicen pasa lo mismo, llegamos a septiembre y no hay plaza, se acaba el presupuesto. En septiembre el presupuesto que era para todo el año se acaba, se entiende que es así y Hacienda tiene que entregar nuevos recursos para terminar el año, que además aparecen como una deuda ya comenzando el año siguiente. Este año tal vez la diferencia es que eso es lo que acusan desde el Colegio Médico, que dicen que no estaban los recursos o que no están siendo entregados en la cantidad que se necesitan. ¿Hay un problema que es el mismo de siempre o se ha agravado la crisis hospitalaria a su juicio? En mi opinión, se ha agravado la crisis hospitalaria por las consecuencias, porque al final, ¿no es cierto?, de lo que se trata aquí es ver si la salud de las personas, gracias a una infraestructura, construcción, gestión hospitalaria, está mejorando la salud de la población o no. Y todos los indicadores más bien apuntan a que no es así, a que si miráramos como un paciente a Chile, su estado de salud está empeorando, y eso es una muy mala noticia para todos porque produce mucho sufrimiento y muertes que podrían haber sido evitadas. Pero la pregunta, Eh, perdón, re- sí. No, no, siga, siga. Respecto al tema que se me pregunta, hay que recordar que la gestión hospitalaria o el hospital como punto de solución de los problemas de salud es la punta del iceberg. La mayor parte de los problemas de salud de las personas se resuelven, se deberían resolver fuera del ámbito hospitalario, en la atención primaria de salud, la consulta de un doctor, en lo que fuera. Y si vemos, ¿no es cierto?, el cúmulo de listas de espera, tanto auge como no auge, la inmensa mayoría de esas condiciones de salud no resueltas que están en espera, en realidad deberían ser resueltas, insisto, fuera de los hospitales. Mm, Por otra parte, distintos gobiernos han ido incrementando el gasto en salud, yo lo llamo más Mm. bien inversión en salud, y ha pedido como contraparte un aumento de la eficiencia en el manejo de esos recursos. Eso desgraciadamente no ha ocurrido y nos encontramos, ¿no es cierto?, como ustedes bien señalaban al principio, con que el presupuesto de salud otorgado en la ley de presupuesto, en un acuerdo entre los representantes de la ciudadanía en el Parlamento y el Ejecutivo, esto es lo que vamos a destinar a salud, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, es ley de la República, resulta que hacia el último trimestre, a veces antes del año, se agota. Normalmente el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, tensiones más, tensiones menos, han estado dispuestos a suplementar mm. ese Ujú. presupuesto que, insisto, se gasta prematuramente, fundamentalmente por una falta de eficiencia. Y en ese contexto, este año, dada la situación económica financiera del país, que es muy, muy distinta a años anteriores, no hay reservas en la práctica, no hay plata. El Ministerio de Hacienda ha sido muy refractario a entregar esos fondos y se está produciendo la discusión política en la calle, en la FUNA, en las Mm. amenazas de paro, para lograr que Hacienda libere esos recursos a pesar que las mejorías en gestión o en eficiencia Mm. en la producción Sí. no se han dado. Doctor Jaime Mañalich, cuando usted hace el primer listado dice, bueno, todas las cosas que son necesarias de abordar en esta crisis de salud que usted dice que más bien ha empeorado, no se ha mantenido, a veces da la impresión, me pongo en los pies de la ciudadanía, de que los diagnósticos están aproximadamente claros. Y debieran estar aproximadamente claros no solamente porque se ha estudiado mucho, sino porque en cada campaña presidencial todos los candidatos presentan alguna propuesta, ¿no es cierto?, importante de cómo se va a reformar la salud. Entonces, uno entendería que eso está como bastante zanjado, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde se traba el sistema? ¿Qué le ha pasado a la ministra de Salud, por ejemplo, para poder entender? Yo sé que una ministra de Salud a la que usted Mm. estima y respeta muchísimo, no es una adversaria, pareciera ser. ¿Qué le ha pasado a la ministra que no ha logrado llevar adelante un cambio a la salud pública, a su juicio? O sea, yo creo que aquí hay temas estructurales muy severos.
quiero poner el ejemplo, ya que se mencionó al principio, de los hospitales. La infraestructura hospitalaria en Chile está completamente obsoleta. Ha habido una definición ideológica en el sentido de no recurrir en los gobiernos más bien de izquierda al mecanismo de concesiones hospitalarias, lo que ha paralizado enormemente la renovación y construcción de hospitales. ¿Dónde están los problemas? En el Santiago Metropolitano Norte, en el Servicio de Salud, donde evidentemente falta un tremendo hospital que pasan años y años y años y no se construye. Ujú. El Hospital Sotero del Río, quiero recordar, una población de 1,5 millones de personas beneficiarias del área suroriente de Santiago, está ahí en el esqueleto, levantándose, cuando debería haber estado terminado hace 6 años si se hubiera construido por el mecanismo de concesiones hospitalarias. Resulta curioso que el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, haya señalado con tanta claridad no hay ninguna posibilidad de tener más recintos penales, cárceles en Chile, perdón la Mm, comparación, a menos que se construyan por concesiones de cárceles. sí. Y él fue clarísimo, dijo, mire, no hay más cárceles si no es este mecanismo. Sin embargo, en salud, lo que no ocurre con carreteras, lo que no ocurre con cárceles, etcétera, en salud hay una negación sistemática a mejorar la infraestructura. Y producto de ello, uno visita Pero cualquier usted hospital. dice que es voluntaria esa negación. ¿Es voluntario que no se quieran hacer esas reformas, esos mejoramientos? ¿Hay una decisión de Es, negacionismo, de no, que no... es voluntario no recurrir, y así se ha dicho. Quiero recordar que cuando asumió en el segundo gobierno la expresidenta Bachelet, el Hospital Sotero del Río estaba adjudicado en trámite en Contraloría para su entrega final. Y sin embargo, la ministra de Salud de la época lo retiró sin argumentos técnicos de base y tenemos el Hospital Sotero del Río 10 años después sin construirse. En ese contexto, a su pregunta, contesto enfáticamente, aquí hay una negación, que es una negación ideológica, a recurrir a eh, empresas privadas para que construyen, operen la infraestructura del hospital. Piense usted que los presupuestos de hospitales no tienen gasto para Mm, mantención y ustedes los muestran en los sí. noticiarios, en la radio, que las cañerías, que los gases, que se incendió el último piso de un hospital en Santiago y llevamos 6 años sin posibilidad de Ujú. reconstruirlo. Jaime, estamos conversando con el doctor Jaime Mañalich y exministro de Salud. Aquí hay una tensión permanente entre la demanda por parte, de, por ejemplo, del Colegio Médico, que lo ha encabezado, una demanda por más recursos, diciendo que esto cuesta más. O sea, operar los hospitales cuesta más plata del presupuesto que tienen y por lo tanto han presionado y están pidiendo y exigiéndole al ministro de Hacienda que sobre todo para el presupuesto del próximo año, porque ahora ya se entregaron los recursos para terminar el año, pero que para el presupuesto del próximo año, por favor, no solo no les recorten, porque hay una disminución en el gasto o inversión en el presupuesto de salud comparado con este año, para el próximo, está esa exigencia por parte de los médicos o del mundo médico, pero por otro lado también, y es la postura, da la impresión del ministro de Hacienda, de que aquí hay un problema de gestión relevante e importante. Y uno cuando ve, estoy mirando un estudio que hizo los ex superintendente Héctor Sánchez y Manuel Inostroza, que no sé si usted lo ha visto, donde Sí, muestran unos cuadros realmente alarmantes en términos de cómo ha ido aumentando el gasto, la baja en la productividad primero, o sea, mala gestión, digamos, cómo ha ido bajando la productividad del sistema y cómo han ido aumentando, por ejemplo, las licencias médicas al interior del personal médico, que doblan la cantidad de licencias que tiene cualquier gremio, digamos, o cualquier mundo laboral, profesional de otro tipo que no es el médico. Y por lo tanto, da la impresión que ahí hay algo que hacer, no solamente, porque si no es meterle más plata a un barril sin fondo, ¿o no? ¿O esto es o sea, es un problema de recursos? no, no, hay un problema de recursos. Chile envejece muy rápido, ¿no es cierto? Y eso significa que las necesidades y lo que hay que gastar en salud para cada persona aumenta necesariamente y en un momento en que no hay crecimiento, hay muy poco crecimiento económico en Chile, esto tiene repercusiones. No hay Mm. crecimiento, no hay más capital para responder a esa necesidad de las personas que envejecen, que tienen enfermedades crónicas, que toman muchos medicamentos o que tienen cánceres no diagnosticados, todo lo que ustedes quieran. Eh,
el punto que ustedes tocan es absolutamente crucial. O sea, la Comisión Nacional de Productividad ya ha señalado hace mucho tiempo, en informes repetidos, que la productividad del sector salud público sigue cayendo sistemáticamente. O sea, más recursos, menos producción. Y ustedes ponen el dedo en una llaga. Uno esperaría, ¿no es cierto?, que esta petición del Colegio Médico estuviera acompañado de un compromiso real de un mejor control y asignación de licencias médicas. Bueno, ustedes han señalado el número, quiero decirlo Mm, como cifra respecto al Mm. presupuesto del año 2025. Si solo se redujeran en un 10% el gasto en licencias médicas, ese dinero estaría disponible para usar en necesidades de salud. Decir que 10% del gasto de licencias médicas probablemente no se justifica, o sea, es fraudulento, se consigue a lo amigo, todo esto probablemente no es una exageración. Y estamos hablando, y aquí lo anoté, estamos hablando de 100.000 millones de pesos claro. que se destinan a licencia médica y que ayudarían a resolverse si se usaran bien. Sin embargo, nadie le pone el cascabel al gato en el sentido de que hay una ley que promulgamos nosotros, por lo demás, en el primer gobierno del presidente Piñera para sancionar el mal uso de licencias médicas, no ha sido suficiente. Ahora hay una segunda ley que no avanza, y efectivamente todos Mm. sabemos que esto es un escándalo y que afecta fundamentalmente al sector salud por la Sí. vecindad entre el que da la licencia y quien la pide, etcétera, y verdaderos negociados. Y sin embargo, perdemos ese dinero como arena entre los dedos y no hacemos nada. Y proponemos que haya una comisión de seguimiento para evaluar las listas de espera, lo que fuera, y no vamos a hablar de lo que es real. Sí. En los temas de hospitales, la Comisión Nacional de Productividad señala que nosotros producimos por cada pabellón quirúrgico en Chile se producen un poco más de 3 cirugías diarias. En el mismo horario, para el mismo tipo de cirugía, en el Reino Unido se producen más de 5. ¿Y qué es lo que ocurre? Está el problema de las sociedades médicas. Sí. Que sí. Los médicos en el sector público se estructuran en sociedades de profesionales que derivan los pacientes para ser atendidos durante el horario en que trabajan las sociedades médicas a una mucha mejor remuneración, y estos pacientes dejan de operarse en Mm. el horario contratado. Eso también Eh, sería ponerle cascabel al gato, doctor Mañalich, ¿no? O Eh, sea, eso es poner un cascabel gigantesco, al porque tigre, insisto, claro. porque es un tema muy Sí. duro. Em, Y a lo mejor hay que decir, mire, como ocurrido varias veces en la historia de la Ujú. salud pública chilena, los profesionales de salud que se desempeñan en el sector público necesitan una renta mucho mayor para que los incentivos estén Sí. alineados, Doctor. pero mientras los incentivos no están alineados, Sí. tenemos este derroche. Mm. Doctor Jaime Mañalich, conversando esta mañana aquí en Pauta Análisis, junto con esta discusión que tiene que ver con hospitales, tiene que ver con recursos, tiene que ver con gestión y que probablemente para la ciudadanía, que es la que se tiene que atender ahí, Mm. mayoritariamente dice, todo Lo he esto lo escuchado he tantas escuchado, es veces. como una cantinela, ¿no? Que incluso pasan los gobiernos y sigue estando esta mirada. Pero también lo otro que está ahí tiene que ver también con la salud privada. Hay un estudio que entregaba Criteria ayer me llamó la atención porque está mostrando que, por ejemplo, los usuarios de FONASA, los clientes, los pacientes de FONASA, estarían optando fundamentalmente por atenderse en clínicas privadas y no en el servicio de salud pública. Me imagino que esto también es un correlato de la crisis que se está viviendo. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Permite también, ¿no es cierto?, que las clínicas mantengan un flujo activo? ¿Cómo lo ve usted, este dato? Yo contestaría de dos maneras. Ya. Primero, digamos, la dificultad que enfrentan las ISAPRES producto del dictamen de la tercera sala de la Corte Suprema, sabemos a qué me Mm, Sí, refiero, ¿no sí. sí, es sí, sí. cierto? Significa que las clínicas privadas en general trabajaban prácticamente a dos tarifas, ¿no es cierto? Una tarifa para los beneficiarios de ISAPRE, otra para los beneficiarios de FONASA. Sí. Y lo que ha dicho la propia ministra de Salud, y por eso se hizo este suerte de salvataje con el aumento de las tarifas de última hora de las primas de ISAPRE. Si las clínicas dejan de tener el financiamiento de las ISAPRE, no pueden atender pacientes FONASA, porque los atienden, insisto, o sea, logran un precio promedio adecuado producto de esta mixtura de precios más altos y más bajos. En ese contexto, la salud privada está en una crisis de financiamiento y de deuda del sector público con
de más de 100.000 millones, ¿no es cierto?, con las clínicas que las pone en una situación muy complicada. Ahora, respecto a la pregunta, yo creo que es difícil responder con precisión a lo que usted señala, porque ha habido una migración de pacientes FONASA, de ISAPRE a FONASA FONASA, muy importante. sí, 600.000 sí. personas aproximadamente han migrado. Y estas personas siguen atendiéndose en las clínicas, en los mismos centros de salud o médicos Sí. que se atendían antes cuando estaban en el ISAPRE. Ahora lo hacen a través de un mecanismo de FONASA libre elección, o sea, compran un bono y van donde el médico, van donde la clínica. Yo no alcanzo, no he podido todavía dimensionar cuánto de esto que se describe ayer en este estudio, de que las personas de FONASA están usando un poco más de clínicas privadas o prestadores privados, se debe en realidad a este fenómeno, A que este es que cruce. a este cruce de personas FONASA que cruzaron ISAPRE, pero que siguen Claro. ahora siendo FONASA consultando en el sector privado. Claro, o son personas que ante la desesperación de la lista de espera y sienten que tienen que entonces recurrir a sus bolsillos a pagar para poder garantizar Claro. una atención. Jaime, en ese mismo sentido, en las últimas horas, un grupo de especialistas liderados por la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, propuso 5 medidas para atacar el gran problema de las listas de espera. Hay dos tipos de listas de espera, ¿cierto? Personas que esperan por un especialista, que son especialidades en no GES y que ha aumentado, según las cifras que se entregaron y las entregó Paula Daza, en un 33%, llegando a más de 2,5 millones de personas, mientras que las prestaciones GES, que por ley tienen una garantía de oportunidad, también han ido en aumento, más de un 60%, llegando a 60.000 prestaciones GES atrasadas. Y ahí uno dice, ¿dónde o cómo se puede atacar este problema que también ha ido arrastrándose? Usted también le tocó enfrentarlo en su momento como ministro de Salud. ¿Le parece que las medidas planteadas y por este grupo van en la dirección correcta? ¿Y cuánto se podría mejorar o solucionar estas listas de espera si hubiera una integración mayor del sector privado y público como ocurrió durante la pandemia? ¿Y qué es lo que está impidiendo que haya una mayor integración? Porque el sector privado dice que tiene disponibilidad y ofrece, pero da la impresión que tal vez el sector público, o digamos hay una decisión de no traspasarle los recursos al sector privado, o los privados están cobrando mucho. ¿Cómo se hace? Yo diría dos cosas. La primera, a mí me parece que hay una rareza, y es que en la reforma de salud que generó el auge o geste del expresidente don Ricardo Lagos del año 2005, se estableció, como ustedes señalan, que las personas que tienen una enfermedad GES, que hoy día son 87, no puede faltárseles la garantía de oportunidad, o sea, que se les dé el tratamiento, el diagnóstico adecuado en el tiempo que los expertos han diseñado. Sin embargo, hay más de 80.000 garantías auge vencidas. Y ahí me parece que lo que se propone por el grupo de la doctora Daza es adecuado, vale decir, que no haya que esperar el reclamo de la persona, oiga, mire, yo estoy atrasado, por favor atiéndanme, Ujú. sino que sea una gestión automática, que la persona sepa y que se active automáticamente, se le afirme, mire, le hemos asignado, ya que no se cumplió el tiempo, el segundo prestador, que será la clínica X, Z o Y, en precios que fija FONASA. Ujú. Ojo, esto no es que la clínica cobre más, cobre menos. El FONASA dice, yo voy a hacer este precio para el segundo prestador, o sea, cuando ha fallado el primero, el segundo prestador, y las clínicas dicen, listo, yo a ese precio voy y presento mi oferta. Y en ese sentido, insisto, no hay un tema del valor de la prestación. Eso me parece a mí un avance notable si se instituyera, que creo que no necesita un cambio en la Mm. ley para que ocurra. Mm. En segundo lugar, es cierto que, como ustedes dicen, durante la pandemia, una integración público-privada de los prestadores, no estamos hablando de los seguros, Sí. No, prestadores, se prestadores. queda la atención, La clínica privada que pueda resolver un resultó. problema de alguien que está esperando en el Exactamente, sector público. resultó extraordinariamente virtuosa. Efectivamente, los dineros del presupuesto el año 2023 para este fin, para derivar pacientes a través de licitaciones, en fin, de listas de espera a prestadores privados, aumentó durante el año recién pasado. Se propone un aumento para el presupuesto del año 2025, pero todavía es extraordinariamente insuficiente. Y yo apunto
porque así estaba en la definición ideológica Mm, del gobierno en su programa y en la presentación o en los postulados del primer proceso constitucional, que aquí hay un sesgo político o ¿Ideológico? ideológico al final de cuentas, que es las prestaciones de la seguridad social o sociales en general, educación, previsión, salud, tienen que ser entregadas exclusivamente por el Estado. Hoy día eso, valga la discusión, mire, sí, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, es absolutamente imposible porque no hay una capacidad sí, no física ha funcionado. de hacerlo, no ha funcionado, ahí está Ujú, el fracaso documentado, como ustedes dicen el día de ayer, y en ese sentido a mí me parece que estas licitaciones a precio conocido, a precio competitivo, mm. sin que el Estado se arruine, para que haya prestadores privados que den estas Bien. atenciones y reduzcan esta demanda, es un gesto necesario, Sí, usted ha pero insistido muy mucho. difícil de Sí. lograr durante el actual gobierno. El tiempo voló, doctor Jaime Mañalich. Usted como ex ministro de Salud, muy cercano también a Paula Daza, que está trabajando fuertemente ahí con Evelyn Matei. Me llama la atención que usted no esté trabajando. Usted está trabajando con el equipo de Evelyn Matei también, aportando o no. Usted ya está presidente de la política, de un paso No, al no, no, costado. ¿Está activo o en retiro? yo me describo como un pensionado feliz. Ah, no, no ¿En quiere estar más serio? en primera línea. No, 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 no. Ah, no, ah, ni tampoco con Evelyn Matei. No, no es un tema de Evelyn o quien fuere, es un tema de que le toca a otros, ¿Ya? más jóvenes que uno y que son los que deben dar el paso adelante y hacer una carrera en esto. Y hay gente muy capacitada, como Paula Daza, usted la ha mencionado, mucha gente que puede tomar esta responsabilidad y seguro lo van a hacer bien. Ya. Oiga, ya, y finalmente, porque se nos acaba el tiempo, su evaluación de la gestión de la ministra Aguilera, ¿cuál es? Yo tengo un sesgo ahí porque ella fue alumna Sí. mía y por lo tanto el Ministerio de Salud es un monstruo muy grande y pisa muy fuerte. Ella lo ha hecho lo mejor que ha podido con las limitaciones financieras post pandemia que todos conocemos. Yo no puedo desconocer, perdón, lo que ocurrió en el invierno de este año, en que gracias a una iniciativa de ella se implementó un medicamento para la prevención del virus sincicial respiratorio y producto de ello lo recibieron prácticamente todos los niños recién nacidos de Chile, no hubo muertes por sincicial respiratorio. Eso es una cosa que no se ha destacado suficientemente y que yo creo que es muy meritoria la gestión de la ministra Aguilera. Bien. Jaime Mañalich, doctor y ex ministro de Salud, muchas gracias. Que tenga un buen día, un buen martes.